El sonido del papel arrugándose rompió el silencio. Juan abrió ese sobre viejo con las manos temblorosas. Cuando vio la firma, el aire se le fue del pecho. No podía ser posible. La persona que había escrito esa carta llevaba 20 años muerta. Leyó la primera línea y cayó de rodillas llorando, no solo por lo que decía, sino por lo que revelaba. Una verdad que su familia le había ocultado durante décadas. Una verdad que explicaba por qué siempre se sintió rechazado. Pero para entender por qué esa carta estaba en la basura, tenemos que volver al día en que Juan lo perdió todo. Juan no siempre vivió así, pero la vida se encargó de borrarle cualquier rastro de normalidad. Hoy, Juan es un hombre que camina con la mirada baja, la ropa gastada y las manos endurecidas por el frío. Duerme donde puede, come cuando puede, y muchas veces sobrevive gracias a lo que otros desechan sin mirar. No porque le guste, sino porque no tiene alternativa. La gente lo ve y aparta la mirada. Algunos lo juzgan, otros lo ignoran. Casi nadie se pregunta cómo llegó ahí, y esa es la parte que importa. Juan creció en una casa donde nunca fue prioridad. Su madre murió cuando él era niño. Su padre desapareció poco después. Lo criaron tíos que siempre le recordaron que era una carga, un error, alguien que debía agradecer con silencio. Nunca hubo abrazos, nunca hubo explicaciones, solo órdenes, reproches y una sensación constante de no pertenecer. Desde pequeño aprendió algo peligroso, que no merecía nada. Trabajó desde joven, hizo lo que pudo. Aguantó humillaciones, despidos injustos, promesas rotas. Cada vez que intentaba levantarse, algo lo empujaba de nuevo al suelo. Cuando preguntaba por su padre, la respuesta siempre era la misma. Murió. Y con esa palabra cerraban cualquier conversación. Los años pasaron, las oportunidades se acabaron, los amigos se fueron, y Juan terminó donde nadie quiere terminar, buscando comida en la basura. No porque fuera débil, sino porque estaba solo. No porque fuera perezoso, sino porque estaba cansado de luchar sin respuestas. Y aquí viene la promesa de esta historia. Lo que Juan encontró entre desechos no fue solo un sobre viejo. Fue una verdad enterrada durante 20 años. Una verdad que explicaba su abandono, su dolor, y que estaba a punto de cambiarlo todo. Porque a veces, cuando crees que tu vida no vale nada, es porque alguien escondió tu valor donde jamás pensaste buscar. Juan llevaba más de 1 hora revisando bolsas. El olor era fuerte. La lluvia había empapado casi todo, y sus manos estaban frías, entumecidas. No buscaba nada especial, solo algo que pudiera comer. Un pedazo de pan. Algo que no estuviera completamente podrido. En una esquina del contenedor, entre cartones húmedos y papeles rotos, vio algo distinto. No era comida. Era un sobre. Viejo, amarillento. Arrugado como si hubiera pasado por muchas manos. O por ninguna durante años. No tenía estampilla reciente. No tenía dirección clara. Solo un nombre escrito a mano, con una letra temblorosa, pero firme. El suyo. Juan pensó que estaba imaginando cosas. Se pasó la mano por los ojos, volvió a mirar. Ahí seguía. Su nombre completo. Por un segundo pensó en dejarlo ahí. No porque no le importara, sino porque tenía miedo. Miedo de abrir algo que confirmara lo que siempre creyó. Que nadie lo buscó, que a nadie le importó, que su historia no tenía valor. El sobre estaba sucio, manchado. Había estado en la basura por una razón. Tal vez alguien lo tiró sin pensarlo. Tal vez nunca llegó a quien debía llegar. Juan lo sostuvo entre los dedos. Sintió el papel frágil. Viejo de verdad. No de días, de años. Algo dentro de él empezó a moverse. Una sensación que no sentía desde niño. No era esperanza. Era inquietud. Como si ese sobre tuviera un peso que no venía del papel, sino de lo que guardaba dentro. Miró alrededor. Nadie lo observaba. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el contenedor y respiró hondo. Antes de abrirlo, dudó. Pensó en su vida, en todas las veces que esperó respuestas que nunca llegaron, en todas las puertas cerradas,
en todas las noches preguntándose por qué había sido tan fácil olvidarlo. Rompió el borde del sobre con cuidado, como si temiera que el contenido se deshiciera con un movimiento brusco. Dentro había una hoja doblada varias veces. La tinta estaba corrida en algunas partes, pero aún se leía. Y cuando Juan reconoció la firma al final, sus manos empezaron a temblar. No porque no supiera leer, sino porque ese nombre era el de su padre. Un hombre que, según todos, llevaba 20 años muerto. Juan sintió que el pecho se le cerraba. El mundo alrededor desapareció. Solo existía en esa hoja, y una verdad que estaba a punto de romper todo lo que creía saber. Juan sostuvo la carta con ambas manos durante varios segundos antes de atreverse a leerla. El papel estaba amarillento, doblado en varias partes, como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces antes de terminar en la basura. No era solo curiosidad lo que sentía, era una presión en el pecho, una intuición que le decía que esas palabras no habían llegado a él por accidente. La primera línea lo desarmó. «Hijo, si estás leyendo esto, es porque no supe quedarme». Juan sintió un vacío inmediato en el estómago. No decía, «no quise», decía, «no supe». Esa diferencia le atravesó la memoria como un relámpago. Durante toda su vida, había cargado con la idea de que alguien decidió abandonarlo. Ahora, por primera vez, aparecía otra posibilidad. La carta continuaba explicando que su padre no murió cuando la familia lo afirmó. Se fue. No por cobardía, sino por una amenaza que nunca pudo enfrentar. Había conflictos, decisiones tomadas por otros, silencios impuestos. Lo alejaron con la promesa de que así Juan estaría a salvo. Y él, creyendo que protegía lo más valioso que tenía, aceptó desaparecer. Creí que ausentarme era una forma de cuidarte. No entendí que el silencio también hiere. Juan apretó la hoja con fuerza. Cada palabra parecía ordenar piezas que nunca encajaron. Los años de preguntas sin respuesta, las miradas incómodas cuando preguntaba por su padre, las frases cortadas, las historias incompletas. Todo comenzaba a tener sentido. La carta hablaba de noches largas, de observar desde lejos, de seguir noticias sin poder acercarse, de cumplir años imaginando cómo sería su voz, su risa, su carácter, de vivir con la culpa de alguien que ama, pero no sabe cómo volver. Hay decisiones que se toman una sola vez y se pagan todos los días. Juan sintió las lágrimas caer sin resistencia. No había rabia en ese momento, solo una tristeza profunda, distinta. No era la tristeza del rechazo, era la tristeza de lo que pudo ser, y no fue. La letra empezaba a volverse más irregular. Su padre hablaba del tiempo, de cómo cada año que pasaba hacía más difícil regresar. No por falta de deseo, sino por vergüenza. Por miedo a llegar tarde. Por no saber cómo explicar una ausencia tan larga. Me acostumbré a extrañarte en silencio, y eso también fue un error. Juan respiró hondo. Nunca nadie le había explicado el abandono desde el otro lado. Nunca había pensado que alguien pudiera cargar con ese peso en soledad. Al final de la página, la carta advertía que lo más importante aún no estaba dicho, que necesitaba valor para seguir leyendo, que lo siguiente no era una excusa, sino una verdad. Juan pasó la hoja con cuidado, sintiendo que algo dentro de él estaba a punto de romperse o de sanar. La segunda hoja comenzaba con una frase corta, escrita con una firmeza distinta, como si su padre hubiera reunido todo lo que le quedaba de fuerza para escribirla. Nunca dejé de amarte. Juan cerró los ojos. Esa frase sola explicaba más que todos los años de silencio. No había adornos ni justificaciones, solo una verdad directa, desnuda, imposible de malinterpretar. La carta continuaba explicando que había sido escrita años atrás, cuando la enfermedad ya no dejaba lugar a dudas, que intentó enviarla varias veces, pero siempre regresaba. Cambios de dirección, mudanzas, nombres borrados del registro familiar, hasta que un día entendió que quizá Juan la encontraría donde siempre terminaba buscando algo para sobrevivir.
No es casualidad que esta carta haya llegado a tus manos así. Juan miró alrededor, el contenedor, el olor, la calle mojada, todo encajaba de una forma dolorosa pero clara. Su padre hablaba entonces de herencias, no de dinero ni de bienes materiales. Hablaba de carácter, de resistencia, de seguir adelante cuando nadie te aplaude. Decía que, aunque nunca estuvo presente, veía en Juan la misma fuerza que lo sostuvo a él durante años. Si sigues de pie, aunque estés cansado, eso también es mío. Juan sintió un nudo en la garganta. Nunca se había considerado fuerte, solo alguien que no tuvo opción. Ahora entendía que sobrevivir también era una forma de valentía. Las últimas líneas eran simples, humildes, casi un susurro. No te pido perdón para aliviar mi culpa. Te pido que no cargues más con una culpa que nunca fue tuya. La firma estaba al final, clara, innegable. El nombre que durante años fue una ausencia, ahora tenía peso, historia y voz. Juan dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No sabía qué haría después. No sabía si buscar respuestas, si llorar más, si gritar. Pero algo era distinto. Por primera vez, su pasado no era un misterio. Por primera vez, su dolor tenía explicación. Por primera vez, entendía que no todo abandono nace del desamor. Se levantó despacio. El mundo no cambió. La calle seguía igual. Pero dentro de él, algo se acomodó. Comprendió que hay verdades que tardan años en aparecer. Que a veces el amor llega tarde, pero llega. Y que incluso, entre lo que otros desechan, puede esconderse una verdad capaz de cambiarlo todo. Juan dio un paso lejos del contenedor, no porque su vida estuviera resuelta, sino porque ya no caminaba cargando una mentira. Juan nunca volvió a ser el mismo después de esa carta, no porque su vida se hubiera vuelto fácil, ni porque el dolor desapareciera de un día para otro, sino porque entendió algo que cambia a una persona para siempre. La verdad, aunque llegue tarde, puede liberarte. A veces, creemos que lo peor que nos puede pasar es perderlo todo. Pero muchas veces lo más duro es vivir años cargando una historia incompleta, una versión que no era cierta, una herida que nunca tuvo explicación. Esta historia no habla solo de Juan, habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez se sintieron olvidados, rechazados o insuficientes sin saber por qué. La moraleja es simple, pero profunda. No todo lo que parece abandono lo es. No todo silencio es falta de amor. Y no todo lo que duele fue hecho para destruirte. Hay verdades que tardan años en salir a la luz. Hay respuestas que aparecen cuando ya no las esperamos. Y hay regalos que llegan envueltos en basura porque nadie más supo ver su valor. Si hoy te sientes roto, estancado o cansado, recuerda esto. Quizá no estás perdido. Quizá solo estás a punto de entender. Porque a veces, lo que cambia una vida entera no es una oportunidad, ni un golpe de suerte, sino una verdad encontrada en el lugar más inesperado. Y si esta historia te tocó, compártela. Tal vez alguien más esté buscando fuerza en el lugar equivocado, sin saber que su respuesta también está más cerca de lo que imagina.